Bien, muy buenas tardes, María, y buenas tardes, Ashley. Entonces vamos a hacer este quinto encuentro de la tarea 3, geometría analítica, en el que vamos a mirar y analizar los ejercicios del bloque 5, que son las aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla. Paso esto. Este. Bien, entonces este es el bloque de ejercicios. Son 5 ejercicios. Vamos a mirar desde el hasta el E. Entonces, lo que vamos a mirar es más, no, o sea, no los vamos a solucionar, pero sí los vamos a plantear. ¿Se le pasó? Dame un momento. Listo. Bueno, listo. Mira, entonces, este primer ejercicio dice lo siguiente, dice que una empresa de suministros de insumos de café ubicada en el departamento del Huila ha identificado que por las compras superiores a cierta cantidad de insumos, la empresa distribuidora le obsequia cierta cantidad según sea la compra. Por lo tanto, se decide estudiar la relación de producto ganancia por cantidad del producto. Por ello, compran 150 bultos de abono para el café para distribuir en todas sus sucursales de venta en el sur del departamento. Por esta compra, la distribuidora le obsequia 14 kilos sin ningún costo adicional. Pero, al realizar una compra diaria de 340 bultos de abono para el café, se obsequian 22 kilos. Comprendiendo que la situación anterior es un modelo de estudio lineal, determinar. Bueno, aquí entonces hay una información supremamente importante y es el hecho de que me están ya de una vez indicando que el modelo, ¿cierto? El modelo es un modelo de tipo lineal. Ajustándolo al contexto de las temáticas de esta tarea 3, geometría analítica, hace referencia a que ese ejercicio es un ejercicio del ejercicio tipo 1, la ecuación de la línea recta, en el cual nosotros pues fue el primer encuentro que tuvimos, uno de 5, este pues es el 5 de 5 o quinto de quinto encuentro. Entonces, quiere decir que en este ejercicio 1 debemos aplicar lo que se vio en ese encuentro número 1 de la ecuación de la línea recta. ¿Qué me pide este ejercicio? Me pide, en este caso, la ecuación que relaciona, determinar la ecuación que relaciona la cantidad de kilos obsequiados, y mira que acá me están diciendo de una vez cuál de los dos, cuáles de las dos variables que son kilos obsequiados, que lo ubiquen en la y que la otra variable o el otro valor, cantidad de bultos de abono que se compran, lo ubique en el eje horizontal. Entonces, lo primero es eso, toca hallar una ecuación de la línea recta que modele esa situación. Eso es lo que vamos a hacer. Permítanme, busco aquí la herramienta de recortes. Listo, entonces este es el ejercicio A. Voy a copiarlo y voy a pegarlo por acá. Listo. Entonces, ahí se fue. Listo, entonces mira, acá me están diciendo ya claramente que cuál de las dos variables va a ser X y cuál de las otras variables va a ser Y. ¿Cuál es en este caso la variable X? Entonces, en X, ¿qué pasó aquí? Para X me están diciendo que debo representar en esa variable los kilos obsequiados. ¿Listo? Y para la variable Y, perdón, que los kilos obsequiados es la variable Y, qué pena. Y la variable X son los bultos de abono que se compran, los kilos de abono
Bueno, acá son bultos, que dice son bultos literalmente. Bultos de abono que se compran. Entonces, recuerden ustedes que yo siempre que represento en un plano cartesiano, ¿esto qué le pasa? Cuando tengo en plano cartesiano, siempre el eje horizontal se representa, bueno, siempre no, al menos aquí en matemáticas, el eje horizontal es X y el eje vertical es Y, que cualquier punto que yo coloque aquí en el plano cartesiano va a estar conformado por dos números. Ese primer número es X y ese segundo número es Y. Teniendo en cuenta esto, pues yo lo que tengo que hacer es empezar a leer la información y traducirla o representarla en términos de dos puntos. Entonces vamos a llamar el punto 1, ¿cierto? Y vamos a calcular o determinar el punto 2 a partir de la información que está acá. Entonces, voy a colocar aquí un paréntesis, una comita, otro paréntesis y otra comita para el otro punto. Entonces tenemos lo siguiente. Dice, se compran 150 bultos de abono para café. Entonces, ya sabemos que la cantidad de bultos de abono representa la variable X. Entonces, vamos a tomar ese como un primer punto. O sea que aquí yo debo escribir 150. Porque recuerden que primero va el valor de X. Ahora, esta cantidad de bultos está directamente relacionada con una cantidad de kilos de abono que le obsequian. Cuando seguimos leyendo, nos dicen que al comprar esos 150 bultos de abono, le obsequian 14 kilos de abono sin ningún costo. O sea que la pareja o la relación a 150 bultos son los 14 kilogramos de abono que le obsequian. Sigo leyendo y me doy cuenta que se hace una segunda compra de 340 bultos y le obsequian, ¿cuántos bultos le obsequian cuando compra 300? ¿Cuántos bultos no? ¿Cuántos kilos le obsequian cuando compra 340 bultos? Según la información que está ahí. ¿Cuántos kilos le obsequian? Es decir, ¿cuál es el numerito que tengo que colocar acá? 22. 22, correcto. Entonces mira que ya tengo, muy bien, gracias. Ya tengo los dos puntos. Entonces recuerden que cuando miramos allá ese encuentro 1, dijimos, bueno, si este es el punto 1, pues esto va a ser el X1 y este va a ser el Y1. Y si este es el punto 2, pues este va a ser el X2 y este va a ser el Y2. Si lo que me piden a mí es calcular la ecuación que relaciona digamos, la descripción de este ejercicio A, entonces recuerden que habían unos pasos. ¿Cuáles son los pasos para determinar la ecuación? El paso 1 era determinar la pendiente, ¿sí? Lo primero era calcular la pendiente. Recuerden que eso fue lo que hicimos. Calcular la pendiente. Eso fue lo primero que hicimos. ¿Cómo se calculaba la pendiente? Esa pendiente, recuerden que viene de la ecuación general. La ecuación de la línea recta es y igual a mx más b, ¿cierto? Donde m es la pendiente y b es el punto de corte de la recta que hace la recta con el eje vertical. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la pendiente? Recuerden, vuelvo a escribir otra vez el paso 1. ¿Cómo se calcula esa pendiente? Pues esa pendiente se calcula así, realizando la resta entre la componente y2 menos la componente 1 sobre la componente x2 menos la componente x1. Vuelvo a escribir los puntos acá para que no se les olviden. Decía 150, 14. Recuerden que estos son bultos y que estos son kilogramos y que hay un punto 2 cuyas coordenadas son 340 bultos y 22 kilogramos. Ahora, esto es x1, esto es y1. Y pues este es x2 y este es y2. Entonces simplemente es ubicar aquí los valores de manera correcta, reemplazar y hacer los cálculos respectivos. ¿Cuál era el paso 2? El paso 2, recuerden que era utilizar la ecuación punto pendiente. Utilizar, bueno, la escribí mal. Utilizar la ecuación punto pendiente.
¿cierto? ¿Cuál es la ecuación punto pendiente? Pues mira, es esta. Esa ecuación punto pendiente es esta, que era y igual a m factor de x menos x1 más y1. Al hacer esto, ¿sí? Al hacer esto, pues usted va a hallar la ecuación que le están solicitando ahí. Este valor de m lo calculamos o se calculó con el paso 1. Este x1 es la coordenada en x del punto 1. Según este ejemplo, pues va a ser 150. Y este y1, pues es la coordenada en y de ese punto 1, que según este caso es 14. Y de esa manera, pues yo resuelvo la primera parte de ese ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Qué nos vamos a ver qué más nos pregunta la guía? Nos dice, ahora, si la empresa decide realizar una compra diaria, permítame que alguien ingresó. Listo, vuelvo a la guía. Dice, si la empresa decide realizar una compra diaria de 500 bultos de abono, recuerden que los bultos representa la variable X. Para el café, ¿cuál es la cantidad de kilos que la distribuidora le obsequia a la empresa? Es decir, me dan el valor de X y debo calcular el valor de Y. Voy a suponer, porque ustedes lo van a hacer. Entonces vamos a hacer, repito, voy a suponer, se me hizo. Listo. Entonces, como les decía, voy a suponer en la parte B, voy a suponer que ya hallé la ecuación de la línea recta. Voy a suponer que eso me dio algo así. No es, claro, no es, estoy suponiendo. ¿Listo? Entonces voy a suponer que me dio esta expresión. O sea que cuando usted ya realizó la ecuación de la línea recta, la ecuación punto pendiente, obtuvo esta expresión. Entonces me están en la parte, aquí me están diciendo, bueno, si su valor de x son 500, entonces me dice, si la x vale 500, entonces quiero que usted me diga cuánto vale y. Es decir, si usted compra 500 bultos, yo quiero saber cuántos kilos de abono le van a regalar. Entonces usted lo que hace es un reemplazo directo. Entonces usted dice, esta es la ecuación que les digo que estoy suponiendo que digo que no es, y me dicen que si x vale 500, entonces, ¿cuál es el valor de y? Entonces reemplazamos, vamos a reemplazar. Reemplazo y al reemplazar obtengo lo siguiente. Y es igual a 4 por x, pero x me dicen que en este caso va a valer 500 o vale 500. ¿Listo? Y a eso le sumo 180. ¿Listo? Hago esta operación, 4 por 500, pues claramente eso nos da 2000. Y acá, pues 2000 mal 180 es 2180. Como les digo, es un supuesto, no es porque no estoy trabajando con los valores, o sea, no haya la ecuación de la línea recta porque eso lo hacen ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Según esto, la respuesta que yo debo generar en este caso, pues es la siguiente, que por 500 bultos, obviamente es absurdo, pues no, o pues no es absurdo, pero digamos no sería, se obsequian 2180 kilogramos de abono, según este valor o ese dato que yo escribí ahí. Ahora, vamos entonces a hacer esto en el GeoGebra, ¿no? Porque esa es la siguiente parte, mira, en la parte C, en la parte 3 me dicen que pues que represente eso en el GeoGebra. Ustedes ya saben hacer esa partecita en el GeoGebra. Entonces, mira, la pareja de puntos es 150, 14 y 340, 22. Entonces, voy a abrir aquí el GeoGebra, decirle nuevo, descartar, y coloco ese par de punticos, 150,14, enter, 340,22. ¿Qué pasa? Pues no se ven los puntos, claro, porque son muy grandes, esta escala es muy grande. Entonces, usted deja el botón control sostenido y con el scroll del mouse, que es la ruedita, lo minimiza hasta que usted vea los puntos. Mire, ahí ya están los dos puntos. Voy a correrle un poquito a la derecha.
y selecciona aquí la opción que dice recta. Esa recta hace clic sobre el primer punto, y él me arroja la ecuación de la línea recta. Entonces, si yo la quiero ver de la forma y igual a mx más b, le doy clic derecho, selecciono esta, y igual a x más b. Y ahí ya me muestra la ecuación de la línea recta. ¿Sí? Este es y igual a 0.04x más 7.68, es lo que eso es lo que le debe dar acá, en lo que yo, digamos, como le dije, de manera, o sea, coloqué unos números cualesquiera. Aquí esto es lo que les tiene que dar a ustedes, ¿de acuerdo? Y ese sería el ejercicio A. Como les digo, no es hacerlo, sino digamos darles algunos elementos para que ustedes lo resuelvan. ¿Listo? Preguntas a ver de este primer ejercicio A. ¿No, no hay preguntas? No, no hay ninguna pregunta. Vale, listo, perfecto. Vamos a mirar entonces el segundo. Este. Entonces dice, un ingeniero planea la construcción de un pozo profundo en las orillas del pueblo para canalizar las aguas residuales que se encuentran en el punto C de la circunferencia, cuya ecuación es x a la 2 más y a la 2 menos 12x más 12y igual a 202. Entonces aquí pues ya claramente nos dicen que estamos involucrándonos en la temática de la ecuación de la circunferencia y sus aplicaciones. ¿Listo? Entonces ahí ya sé cuál es la temática. Si el punto C debe estar conectado al punto PXY de la tubería que pasa por los puntos A menos 14,4 y B 10,22, me preguntan cuáles deben ser las coordenadas de ese punto P que está sobre esa tubería para que la distancia entre C, es decir, un punto que está sobre la circunferencia, y la tubería sean mínimas. Vamos a descifrar este ejercicio. Bueno, entonces lo primero voy a hacer lo siguiente. Vamos a representar esto en el GeoGebra. Entonces vamos al GeoGebra, vengo acá, digo nuevo, descartar, y empiezo a escribir acá la ecuación. Es x a la 2 más y a la 2 menos 12x más 12y igual a 202. Lo mismo, esa circunferencia es muy grande, entonces lo mismo, control, scroll y minimizo. ¿Listo? Bien. Hasta ahí lo único que he hecho es representar en el GeoGebra esta circunferencia. Vamos a ubicar estos dos puntos. A menos 14,4. Entonces voy a escribir acá, paréntesis, menos 14,4, ¿cierto? Y B, 10,22. Listo, ahí están. No se ve este punto, entonces lo mismo. Minimizo un poquito, puedo bajar un poquito y ahí ya está. ¿Vale? Entonces ahí tenemos esto. Entonces por aquí va a pasar una tubería. Mire, eso es lo que dice acá. ¿Sí? Entre los puntos A y C pasa una tubería. Entonces esa tubería, pues vamos a asumir que es una tubería en línea recta. Entonces puedo colocar aquí, voy a colocar la expresión recta, de acá hasta acá. ¿Listo? Ya sé que eso es una recta. Ahora recuerden que si yo quiero ver esto o quiero quiero ver esto de la forma y igual a mx más b, doy clic derecho y doy clic acá. Y esta sería la ecuación de la línea recta de esta tubería. ¿Qué más me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que hay un punto C de la circunferencia. Hay un punto C que está sobre la circunferencia, un punto que está sobre esta circunferencia. Entonces voy a venir aquí a la opción que dice punto, punto en objeto, y hago clic allí. Y mira, casualmente, pues también lo llama C. Y sería bueno, pues, seguir este orden de la construcción para que esté en las mismas letras que están utilizando acá el ejercicio. Vamos a verificar que este punto sea móvil. Listo, mira, ese punto se mueve, se está moviendo sobre la circunferencia. Por eso se le da la opción punto sobre objeto. ¿Listo? Ahora,
Resulta que va a haber una tubería, según esta información que está acá, ¿cierto? Dicen que tenemos que conectar un punto C de la circunferencia con esa tubería. Es decir, tengo que colocar un tubo entre esta tubería y este punto C, de tal manera que la distancia sea mínima, sí, que sea mínima. Entonces, con el fin, digamos, de tener como alguna referencia o un elemento referente de esta circunferencia, vamos a ubicar el centro. Listo, vamos a ubicar el centro de la cónica, que es S1, que ahí lo llaman D. ¿De acuerdo? Listo, hasta ahí. Entonces, repito de hecho porque digamos esta construcción es un poquito larga. Entonces, tracé la circunferencia, escribí la ecuación, ubiqué el punto A, ubiqué el punto B, después utilicé la opción recta y hice clic en A y clic en B y ya me apareció esta recta. Después, ¿qué hice? Punto sobre objeto, punto en objeto, dice el comando exactamente, y hice clic sobre la circunferencia y ese punto me lo llamó C. Después, ¿qué fue lo que hice? Escribí centro y entre paréntesis escribí S1. ¿Por qué escribo S1? Porque esa es la etiqueta que me genera el programa. Listo, y ahí vamos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer de tal manera una recta, digamos, vamos a trazar una recta que pase por este punto, ¿cierto? Que pase por este punto, por este centro y que toque este. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer algunos ejemplos y ahorita los borro. Es para que, digamos, miremos algo particular. Si yo trazo desde el centro hasta acá un segmento, que vendría a ser como, ¿cierto? Vendría a ser esta distancia y voy a trazar otro segmento, por ejemplo, de este a este, ¿cierto? Y ahora voy a hacer uno en particular. Voy a trazar uno que sea perpendicular a esta recta y que pase por este punto. ¿Listo? Y entonces, fíjense lo siguiente. Solamente quiero que me digan de manera visual, solo visual por ahora, porque igual todo se tiene que mostrar. El nuevo tubo tiene que ser de acá a un punto de C. Entonces, la distancia que hay entre este punto y entre este punto de la circunferencia y entre este punto y este, ¿cuál de las tres es más cortica? Llamemos esta 1, 2, 3. Solamente ahí, o sea, de manera visual, o sea, lo que yo veo ahí, Dos. el 2, ¿cierto? ¿Y por qué hablo de la más cortica? Porque es que mira que acá me están diciendo que cuál deben ser las coordenadas de ese punto P para que la distancia de la tubería AB sea mínima. La distancia entre C y la tubería AB sea mínima. Entonces, la característica que debe tener es que este señor, este tubo, ¿sí? Digamos, esta línea, tiene que ser perpendicular a esta recta entre A y B. Entonces, como tiene que ser perpendicular, pues voy a borrar el primer segmento que tracé y voy a borrar el segundo segmento que tracé. Ya sé que tiene que ser perpendicular, ¿vale? Ahora, yo necesito calcular, en este punto exactamente tendría que ir acá, ahí. Lo que me están pidiendo a mí calcular es exactamente las coordenadas de este punto, mira. Mire, ¿cuál de las coordenadas del punto P para que la distancia entre C y la tubería AB sea mínima? Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar la intersección entre estos dos. ¿Listo? Y entonces voy a ponerle a este punto el punto P. ¿Para qué? Para que quede igualito a lo que está allá. ¿Listo? Entonces, punto P. Entonces, yo necesito determinar las coordenadas de este punto P. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para hacerlo tengo que hacer la siguiente, o lo tengo que hacer de la siguiente manera. Debo determinar la ecuación de la línea recta, de esta línea recta que está acá, entre A y B. Ya sabemos cómo se calcula, igual ahorita lo voy a escribir.
debo determinar la ecuación de la línea recta, de esta línea recta que es perpendicular a esta primera ecuación. Y después de eso lo debo igualar. ¿Listo? Entonces voy a empezarlo a escribir. ¿Listo? Entonces sería o es lo siguiente. Entonces empecemos. Entonces este es el ejercicio B. ¿Listo? Permítame, para que nos ubiquemos mejor, voy a, voy a hacer, voy a copiar esta imagen, esta construcción que se me hizo descargas, herramienta, listo. Listo, muchachos, entonces empecemos. Mira, a ver. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero vamos a determinar la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos A y B. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos A y B? Pues mira, recuerden que el A es menos 14,4 y B es, permítame, ¿de cuánto es que era? 10,22. ¿Listo? ¿Cómo se calcula eso? Pues acá, mira, esto ya lo miramos acá, mira. Hay un paso 1. El paso 1 es calcular la ecuación de la pendiente y el paso 2 es utilizar la ecuación punto pendiente. Listo. Bien. ¿Qué es el siguiente pasito? ¿Qué más? Ahora, ¿cuál es el paso 2? Porque recuerden que el objetivo es determinar las coordenadas del punto P. ¿Listo? El paso 2, el paso 2 es determinar la ecuación de perdón, la ecuación, qué pena, perpendicular. Sí, ecuación de la línea recta, sí, claro, de la línea recta, pero en particular que sea perpendicular a quién, a la recta del paso 1. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo voy a calcular la ecuación, una ecuación que sea perpendicular? Recuerden ustedes que perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle estos unos nombres. Entonces, mira, vamos a llamar esta recta, la vamos a llamar Y1, ¿vale? Y esta recta la vamos a llamar Y2. Entonces, Y1 tiene esta estructura. M1 X más Y. Bueno, aquí pasa algo que no la puedo llamar 1. Vamos a llamarla Y a B. Y esta la vamos a llamar Y según estos puntos de C. No 2, sino de C. Entonces, esto es AB y esta sería la ecuación. Y la ecuación de la recta perpendicular a esa recta YAB, que yo la llamé CD, bueno, voy a llamarla CD para respetar el orden alfabético, tiene esta estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué característica o qué relación se presenta entre las pendientes
M y M2. Entonces, como estos señores son perpendiculares, es decir, que forman 90 grados, el producto entre M1 y M2 tiene que ser -1. ¿Listo? ¿Por qué usted tiene que manejar esta? ¿Por qué tiene que manejar este criterio? Pues lo debe manejar porque a partir de este criterio usted ya debe determinar la pendiente de la recta M2. Vamos a hacer un ejemplo con números, como le digo otra vez, números que no están nada, o sea, no están relacionados con esto que está acá. Voy a suponer que la recta Y a B me dio algo así. Suponer, como les digo. Estoy suponiendo que la recta Y a B me dio esto. ¿Listo? Entonces ahora mi objetivo es determinar la recta Y de C, es decir, la recta perpendicular a la recta Y a B. Entonces, lo primero que tengo que hacer para determinar es saber cuánto vale la pendiente de la segunda recta, es decir, cuánto vale M2. ¿Cómo lo calculo? Pues aplicando esto. Entonces yo planteo esto, digo, listo. Si esta es perpendicular, quiere decir que M1 multiplicado por M2 tiene que ser igual a -1. Pero yo puedo ver acá fácilmente que M1 en este caso vale 4. Como M1 vale 4, pues aquí en este M1 escribo el número 4, escribo M2 y tengo esta ecuación. La despejo. Esto está multiplicando, pasa a dividir y de esta manera yo determino el valor de la pendiente que es perpendicular, ¿cierto?, a la primera recta. Según estos números que acabo de colocar, esa pendiente M2 tiene que ser igual a -1/4. Listo, vamos acá. M2 vale -1/4. Ahora, ¿cómo hago hallo la ecuación punto pendiente? Pues la ecuación punto pendiente sería en este caso, según esta notación que estoy utilizando, sería DC, que es igual a M2, factor de X menos X1, X2, yo lo llamé X2 más Y2. La pregunta es, ¿cuánto vale X2 y cuánto vale Y2? Pues si ustedes analizan, ¿sí?, analizan esto, se dan cuenta que de estos ustedes o nosotros no sabemos cuánto vale C, las coordenadas de C, no sabemos las coordenadas de P, pero sí sabemos las coordenadas del centro. ¿Por qué yo sé que sí las sé? Pues porque mira, si vengo al GeoGebra, y de hecho eso es un proceso que ustedes deben hacer. Esta fue la ecuación que yo grafiqué. Entonces voy a darle clic derecho, voy a decirle que me la muestre en su canónica, y mira que aquí me está diciendo que esta ecuación, esta que está acá arriba, se puede escribir de esta manera. X menos 6 al cuadrado más Y más 6 al cuadrado igual a 274. Entonces voy a escribirla. Entonces mira, esta ecuación, que ustedes lo tienen que hacer, ¿no? X menos 6 al cuadrado más Y más 6 al cuadrado igual a 274, creo que era. Sí, 274. Eso quiere decir, esta ecuación, recuerden que cuando vimos el segundo encuentro, quiere decir que el número que esté con X es la coordenada en el X del centro, con su inverso aditivo. Es decir, si aquí ya dice -6, acá es 6. Y la otra coordenada, la coordenada en Y, es el que está acompañando la Y, pero con su inverso aditivo, -6. Es decir, que en este caso usted sabe que el X vale 6 y que el Y vale -6. Y pues según estos valores, como les digo, estos datos sí son reales, porque esos son salieron de acá. Pero este de la pendiente -1/4, perdón, salió pues porque yo coloqué aquí una ecuación que no es obviamente, pero digamos simplemente para darles como una guía de lo que ustedes deben hacer. Entonces, ya cuando ustedes hagan los valores correctos, el valor correcto, colocan aquí el valor correcto de esa pendiente que es perpendicular y de esa manera hallarían la segunda ecuación. ¿Listo? Vamos a hacerla. Que sería -1/4. Repito, estos valores no son, este 1/4 no es exactamente el valor. Ustedes lo deben hacer.
más menos 6. Aquí recuerden que hago ley distributiva, este por este me queda menos un cuarto de x, menos por menos me da más, un cuarto por 6 da 6 cuartos, más por menos da menos, y tengo esto. A este le pongo un 1, y aquí, por ejemplo, voy a hacer este cálculo. 6 cuartos, menos 6 sobre 1, multiplico este por este, 4 por 1, 4, multiplico este por este, 6 por 1, 6, y le resto este producto, 6 por 4, 24. Esa resta me da menos 18 cuartos. Simplifico, le saco mitad, mitad, y esto me da menos 9 medios. O sea que finalmente la ecuación es esta. Menos un cuarto de x menos 9 medios. Listo. Y ya tengo las dos ecuaciones, las que yo llamé CD, que es la perpendicular, y la YA, que recuerden que YA yo me la inventé, se la deben deducir, que es esta. Entonces, como el objetivo es determinar este punto, entonces quiere decir que en este punto, esta recta YAB y esta recta YCD coinciden en un punto. ¿Cómo se escribe eso en matemáticas? Pues eso en matemáticas se escribe de la siguiente manera. O sea, si yo quiero saber cuáles son las coordenadas de P, debo igualar Y a B y Y C D. Es decir, 4x más 3 tiene que ser igual a menos un cuarto de x menos 9 medios. Esta es AB y esta es YCD. Entonces de ahí ustedes deben despejar x. No lo voy a hacer, ustedes lo deben hacer. Y de esa manera calculan el valor de x. Ya conoció el valor de x. Ya conoció el valor de x. Reemplazan por ejemplo, en YAB, que es la estructura más fácil de calcular, para determinar el valor de Y. ¿Listo? Entonces de acá ustedes deben despejar. ¿Cómo se despeja? Pues mira, este menos un cuarto de x, todo está restando, pasa aquí a sumar, donde están las x, dejar las x todas al lado izquierdo. Este 3 está sumando, lo van a pasar a la derecha a restar, para que reste a menos 9 medios. Quedaría 4x más un cuarto de x, eso lo resuelven en términos de x. Es igual a menos 9 medios menos 3, lo resuelven, así como les mostré acá en este recuadro. Y ya la idea es que aquí despejen x. Entonces, este x les va a dar un número. Supongamos que ese número les da, no sé. Supongamos que ese x les dio, no sé, 2. Entonces, si x les da 2, en el siguiente pasito es conocido el valor de x, reemplacen y a b. Entonces, usted pone aquí pone aquí el valor de 2, que haría 4 por 2, 8, más 3, 11. Y de esa manera usted ya conoce la coordenada en x de ese punto P, que es común para la recta y a b, y después, con este siguiente pasito, conoce la coordenada en y de ese punto P. Y esa, digamos, es la forma en que se hace esa primera parte. Este ejercicio está un poquito extenso. ¿Listo? Listo. Acá. ¿Qué nos falta hacer de esta parte? Nos falta... ¿Qué nos falta de este ejercicio? Pues nos falta hallar la ecuación canónica. ¿Cómo hallamos la ecuación canónica? Pues eso nosotros ya lo sabemos hacer. Bueno, ya lo vamos a hacer, digamos, eso se hizo en cuando hicimos el segundo encuentro, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos esta expresión, esta es la expresión que está ahí. Entonces, recuerden que simplemente les voy a recordar, no lo voy a hacer. Recuerden que nosotros lo que hacíamos era agrupar en un paréntesis las X, agrupar en otro paréntesis las Y. Aquí
completar. Recuerden que le sumamos aquí un valor y aquí también le sumamos otro valor, que era una estructura de este tipo, y que lo que yo hacía en el lado izquierdo también lo hacía en el lado derecho. Después de que ustedes hagan todos esos procesos, se van a dar cuenta que eso les tiene que dar así: x menos 6 al cuadrado más y más 6 al cuadrado igual a 274, que es la ecuación que me arroja el GeoGebra. Mira, ¿listo? A eso tienen que llegar ustedes. ¿Listo? Entonces, esa es la forma que deben hacer ese ejercicio. Es un poquito largo, pero igual, digamos, ese es ahí está el proceso eh, para hacer ese ejercicio. ¿Listo? Preguntas a ver así. Es seguir el paso a paso y obviamente, pues, cualquier duda, inquietud, me consultan. Preguntas así, por favor, de este ejercicio. Esto está un poquito larguito, pero bueno. Ahí estoy para ayudarles. ¿Listo? Vamos con el C. Ya este es un poquito más amigable, no tan extenso. Dice, un registro fotográfico realizado desde un helicóptero detalla la forma elíptica del Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta. Entonces, ahí también, fíjense, ya me están diciendo qué temática es, elíptica. Entonces, esa es una elipse. Si se sabe que la distancia entre las entradas este y oeste es de 76 metros y la distancia entre las entradas norte y sur es de 104 metros, a partir de la información anterior, calcular la ecuación canónica que describe la forma del estadio, las coordenadas del vértice y los focos de la elipse. ¿Listo? Entonces, es lo siguiente. Listo, mira. Bueno, recordemos algo, ¿no? Recordemos los puntos cardinales. Entonces, mira, la palabra no sé. Si les olvida, escriban la palabra no sé en este orden. Ahí están los puntos cardinales. Entonces, según esto me dice que la distancia entre el este y este son 76 metros. O sea que entre estos dos puntos, que es este y oeste, ahí hay 76 metros. Y me dice que entre la distancia entre la distancia norte-sur es de 104 metros, es mayor. Entonces aquí hay 104 metros. Tengo norte y sur. Entonces, esta es la parábola, perdón, la elipse, algo así. Bueno, vamos a suponer que eso es una elipse, si me perdonan por que quedó horrible, pero bueno, eso es una elipse. Bueno, digamos, vamos a facilitar las cosas. Facilitemos las cosas y vamos a asumir que esa coordenada, el centro, ¿cierto? Que el centro de la elipse está en 0,0. ¿Para qué? Porque recuerden que la canónica de la elipse tiene esta estructura. X menos h sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Donde h, k son las coordenadas del centro. Ahora, si yo digo que el centro está en 0,0, pues quiere decir que h vale 0 y k vale 0. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta canónica se me resume a esta estructura. ¿Por qué? Pues porque estoy asumiendo que el centro de esa elipse está en 0,0. Listo. Eso me facilita mucho el trabajo. Bien. Entonces, voy a pasar acá. Voy a escribir acá, otra vez aquí la canónica. Tengo esto. Listo. Entonces,
En este caso, recuerden que el valor de norte-sur era mayor. O sea que haciendo una elipse un poco exagerada, sería algo como esto. Este sería la representación un poquito con un trazo un poquito mejor. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Dijimos entonces que por facilidad vamos a asumir que el centro está en 0,0. ¿Quiénes son estos valores A y B? Esos valores A y B pues son estas distancias. Mira, de acá hasta acá hay una distancia que está sobre el eje X y entonces yo le pongo A. ¿Por qué A? Porque mira que A es la letra que está debajo de la X. ¿Quién es B? Pues B es la distancia que hay desde el centro de la elipse a ese punto de allá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, cuando coloco yo los datos, mira, esto me está diciendo que de acá hasta acá hay 76 metros. Y de acá hasta acá hay 104 metros. Entonces, pero fíjate que A y B son mitades de estas distancias. Entonces, fácilmente, ¿sí? Uno simplemente dice lo siguiente. Fácilmente uno dice lo siguiente. Entonces, que 76 metros es el doble de la distancia A y que 104 metros es el doble de la distancia B. Entonces, si yo hago acá un despeje sencillo, esto está multiplicando, pasa a dividir. Bueno, creo que le estoy haciendo todo el ejercicio, pero no debería hacer esto. Paso a dividir acá. Y fíjate que de esta manera yo ya puedo calcular o determinar cuánto vale A, cuánto vale B. Entonces, ya con cuánto vale A y cuánto vale B, simplemente es poner ese numerito de A aquí y elevarlo al cuadrado y poner ese numerito de B aquí y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Esa sería ya para determinar la ecuación canónica. ¿Listo? Vamos ahora con los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Mira, los vértices son estos 4 puntos. Entonces, voy a poner, por ejemplo, que este punto voy a llamarlo vértice 1, que este punto voy a llamarlo vértice 2, que este punto de acá voy a llamarlo vértice 3 y que este punto de acá voy a llamarlo vértice 4. Como yo por facilidad coloqué el centro de esta elipse en el 0,0, entonces esto me facilita mucho este cálculo de los vértices, o más que cálculo es la determinación de los vértices. Empecemos por el vértice 1, mira. ¿Qué característica tiene el vértice 1? Su componente en X está sobre el eje vertical. Todos los puntos que estén sobre el eje vertical, el valor de X siempre vale 0. ¿Y el valor de Y cuál es? Pues el valor de Y es esta distancia que se llama en este caso B. ¿Y usted de dónde obtiene el valor de B? Pues de hacer esta operación tan sencilla. Vamos para el vértice 2. En el vértice 2 está sobre el eje horizontal. Todos los puntos que estén sobre el eje horizontal tienen coordenada en Y0. O sea que aquí vale 0. ¿Y cuánto vale la coordenada en X? Pues la distancia que hay desde el centro hasta aquí. ¿Cuál es esa distancia? Una distancia A. Ah, listo, perfecto. Vamos al vértice 3. De nuevo, está sobre el eje vertical. O sea que su coordenada en X vale 0. Y su valor en Y pues va a ser la misma distancia B. Porque recuerden que dijimos que esta era la parte media. Pero fíjense que está en el semieje negativo. O sea que esto sería menos B. Y finalmente, para el vértice 4, que está sobre el eje horizontal, recuerden que sobre el eje horizontal la coordenada en Y vale 0 y la coordenada en X pues es la distancia de acá a acá, que es esta misma, pero como está en el eje negativo es menos A, perdón, menos A. ¿Quién es A? ¿Quién es B? Pues ustedes lo sacan de esta operación tan sencilla, es muy sencillita, ¿vale? Listo. Ya calculamos los vértices. Ahora vienen los focos. ¿Qué son los focos? Pues los focos son dos punticos
elipse, un puntico por acá y un puntico por acá, ¿cierto? Entonces, esos punticos tienen una característica, ¿sí? Que es una distancia, acá, es una distancia C, ¿sí? Que ¿cómo la calculamos? Pues mira, resulta que hay una relación sencilla. Va a pasar para, no, es que ahí para que quede el dibujito. Entonces, esa sería la parte 2. Vamos en la parte 2. Digamos, esto fue la parte, esta partecita aquí es la parte 2, ¿no? Vamos en la parte 2. Entonces, resulta que hay una relación, ¿sí? Hay una relación que se cumple aquí con estos puntos de acá, ¿m? Que me dice lo siguiente. El semieje mayor al cuadrado, esto A y B son los semiejes, ¿sí? Entonces, ese semieje mayor va a ser igual, ese semieje mayor al cuadrado va a ser igual al semieje menor al cuadrado más la distancia focal que es C al cuadrado. ¿Para qué yo planteo esta relación? Esta relación la planteo para que usted pueda determinar el valor de C. ¿Y por qué necesito determinar el valor de C? Por lo siguiente. Voy a volver a hacer aquí la de C. Perdón, digamos, llamémoslo foco 1 y eso llamémoslo foco 2. ¿Por qué necesito determinar ese valor de C? Pues por la siguiente razón. Porque es que las coordenadas, por ejemplo, según esta notación que yo acabo de decir, foco 1, pues ¿cuáles van a ser? En este caso va a ser 0 en X y en Y el valor de C. ¿Y cuáles van a ser las coordenadas del foco 2? Pues el foco 2 van a ser ¿quiénes? Pues 0 y menos C. Por eso es necesario que a partir de esta expresión, a partir de esta expresión, pues determinar el valor de C, porque el valor de C me va a decir exactamente cuáles son las coordenadas de esos dos focos. Ahora, la parte 3, pues es la parte de la, de la representación en GeoGebra, pero digamos, esa, digamos, ya no la vamos a hacer, o pues simplemente ya ustedes creo que tienen bastante experiencia en eso, ¿sí? Bueno, bastante no, pero digamos ya han hecho varias gráficas ahí. ¿Qué grafican? Pues esto que está acá, ¿no? Esta expresión que está acá, pero pues ustedes obviamente cuando ya determinen el valor de A al cuadrado y el valor de B al cuadrado. ¿Listo? Que fácilmente, como les dije al inicio, se determina de esta manera. Bueno, preguntas a ver. Preguntas a ver. Listo, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces vamos por el siguiente. ¿Listo? Vamos por el D. Listo. Bueno, entonces en esta me dicen, en épocas de elecciones un candidato a la gobernación de un departamento del país se encontraba en un pueblo que denominaremos F1.
en plaza pública y mientras tanto su helicóptero sobrevolaba la zona en formas hiperbólicas. Bueno, igual acá nos están diciendo que esto es una hipérbola. En un determinado instante el helicóptero del candidato junto con el otro helicóptero que sobrevolaba un pueblo de otro departamento diferente, que denominaremos F2, en su movimiento hiperbólico coincidieron en que sus trayectorias satisfacían la siguiente ecuación de la hipérbola dada por esta expresión. Dice, nota, F1 y F2 son las ubicaciones de los pueblos y a su vez son los focos de la hipérbola. De acuerdo con la información anterior a 1, determinar las coordenadas del punto medio entre los pueblos. Listo, entonces este es más agradable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar esto en GeoGebra. ¿Listo? Entonces vamos a escribir esta ecuación. Entonces primero escribo división, paréntesis, x menos 12 al cuadrado, abajo 100, listo, menos división, paréntesis, y menos 8 al cuadrado, abajo 81, abajo no arriba. Y esto es igual a 1. Listo. No se ve una hipérbola, pues sin embargo, pues la minimizo y ahí ya veo que hay una hipérbola. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es las coordenadas del punto medio entre los dos pueblos. Listo. Entonces nos dicen que los pueblos están ubicados en los focos. Entonces vamos a colocar, vamos que nos diga cuáles son los focos. Foco de la ecuación 1. Listo. Ahí están los dos focos. Entonces, entre estos dos, voy a trazar este segmento. ¿Listo? Y me piden que determine el punto medio. El punto medio a ver si me lo saca, no. Bueno, hay una forma geométrica para calcularlo, pero bueno, no la voy a mostrar. Simplemente vamos a mirar lo siguiente. Dice que esta distancia es de 26,91. O sea que el punto medio sería dividir esta distancia entre 2. Pero listo. ¿Cuál es el punto? El punto acá es que yo debo determinar las coordenadas de los focos. ¿Sí? Esas coordenadas de los focos, pues explicamos en la tutoría anterior, perdón, en el CIPAS anterior, cómo calcular los focos de las 4 hipérbolas que se manejan dentro del ejercicio 4. Entonces, mirando, digamos, haciendo ese mismo procedimiento, pues voy a determinar las coordenadas de esos dos focos. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ya siguiendo ese proceso, ¿sí? No lo voy a repetir. Entonces, usted ya determina las coordenadas de los focos. Usted dice, foco 1. Foco 1 tiene, digamos, una coordenada. Vamos a llamarla x1, y1. Y foco 2, pues tiene sus coordenadas x2, y2. Entonces, ahí nos dimos cuenta que esa hipérbola tiene este comportamiento. Aquí va a estar el foco 1 y aquí va a estar el foco 2. ¿Cómo hago para determinar el punto medio de esta distancia? ¿Listo? Entonces, para determinar el punto medio, entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que tanto el foco 1 como el foco 2, como el punto medio, que lo voy a escribir en color verde, voy a llamarlo punto medio, su coordenada en y de los tres es igual. O sea, en esto se cumple que para los tres, y1, y2, y vamos a llamar esto ym, son iguales. O sea, no cambia. O sea, que cuando usted calcule la coordenada del foco, de estos dos focos, esto tiene que ser igual. ¿Qué es lo que tengo o cuál cálculo tengo que hacer yo?
su valor en X. Entonces sería en este caso, se calcula de esta manera. Muy sencillo. Tú dices. De un momentico. ¿Listo? Entonces simplemente lo que usted hace para calcular ese punto medio es lo siguiente. Tú dices x1 más x2 sobre 2. Eso sería la coordenada x del punto medio. Y la coordenada en y, como les digo, pues puede ser el valor de y1 o puede ser el valor de y2, que es igual. Entonces, para la parte del cálculo de los focos 1, foco 2, miramos lo que hicimos allá en la tutoría, en la asesoría, en el CIPAS 4, ¿de acuerdo? Y para calcular las coordenadas del punto medio, simplemente con esta formulita, sencillita. Bueno, sigamos leyendo a ver qué más nos pregunta. ¿Listo? Bueno, las coordenadas en las que se encuentra ubicado cada pueblo, pues, bueno, son las coordenadas de los focos, ¿sí? De hecho, para poder calcular el punto medio, pues tengo que primero calcular los focos. O sea que eso ya en este cálculo, el punto medio ya se tuvo que haber calculado el foco. Los vértices de la hipérbola, igual, para calcular los vértices de la hipérbola, eso lo hicimos ahí en el CIPAS de la hipérbola. Entonces sería como revisar esa partecita. Y finalmente, pues, calcular, representar en el GeoGebra. ¿Listo? Para, digamos, los que no tenemos claro a qué me estoy refiriendo, a cuando les digo que a revisar lo de la CIPAS 4, entonces recuerden que ya esa grabación de ese CIPAS ya está colgado allí, desde el mismo día en que lo realizamos. Entonces es revisar esta grabación, mira, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vimos todas las posibles estructuras de las hipérbolas. Bueno, todas no, son muchas, pero vimos al menos las cuatro básicas. Entonces, para que revisar eso, simplemente es como replicar lo que está allá y replicarlo y qué, y aplicarlo con los datos que están ahí, de esa nueva hipérbola. Bueno, no carga, se demora en cargar. Pero bueno, ahí están todas. Listo. Ya miremos entonces el quinto. Este sí es un poquito diferente. ¿Listo? Entonces en este quinto tengo esta situación. Dice, un puente colgante está sujetado a las torres de inicio y final por un cable en forma de parábola entre ellas. Si se sabe que cada una de las torres mide 20 metros y están separadas 10 metros, entonces primero vamos a empezar por dibujar hasta ahí. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos acá, bueno, este es el puente. Esto es unas torres que están acá. Cada una de estas torres tiene 20 metros de altura y me dicen que esas torres están separadas entre sí por 100 metros y que hay un cable. Ese cable pues dice que tiene forma parabólica, es algo así. El rojo no. Un cable que tiene forma de tipo parabólica. ¿Listo? ¿Qué más me dicen? Además sabe que el punto más bajo del cable está a 14 metros del piso del puente. Es decir, que de acá hasta acá son 14 metros. Dice, halla la longitud del tirante situado a 36 metros a la derecha del punto más bajo del cable. Listo. Entonces, lo mismo. Vamos a asumir que el vértice, perdón, en las parábolas no hay centro sino vértice, está ubicada en el punto 0,0. Bueno, que está aquí, digamos que el punto 0,0 sería ese punto. ¿Listo? Y me piden que hay un tirante. ¿Sí? ¿Un tirante qué es? Es como
otro puntal, llamémoslo así, acá, donde ese tiene la característica de que de acá hasta aquí hay 36 metros. ¿Listo? Entonces, lo primero que tienen que hacer, pues, es definir cuál es la ecuación canónica de esta parábola. Entonces, recuerden que hay las parábolas pueden comportarse, bueno, al menos las que hemos visto en el curso, dos, aunque no son las únicas. Así, así, y que así sí que es que abren positivamente. Cuando abre de esta manera, la estructura canónica es esta. Que exactamente es este caso. Mira que es exactamente este caso, ¿sí? Y no vamos a miramos para no, digamos, no mirar, aunque ya las vimos, pues digamos para no extendernos más, hay otras cuatro. O sea, la que abre hacia abajo aquí es negativa. Hay una que abre horizontal, cambia en que esto va al cuadrado, pero aquí la y si abre hacia izquierda, va a estar la y al cuadrado, pero aquí negativo. Entonces, simplemente ya identificamos que esta es esta estructura. ¿Quiénes son H y quiénes son K? Recuerden que H y K son las coordenadas de este punto aquí, que se llama, en la parábola se llaman vértice. Ahora, vamos a analizar esto. Ese punto es este que está aquí. Es exactamente este punto que está aquí. ¿Qué características tiene este punto? Mira, si este es el eje vertical, yo les dije bueno, les he dicho que todos los puntos que estén sobre el eje vertical, su coordenada en X vale 0. Y su coordenada en Y, pues es esta altura, mira, porque esto es lo que lo separa de este eje horizontal, o sea, 14. Por lo tanto, el vértice en este ejemplo es de 0,14. Consecuencia de ello, H vale 0 y K vale 14. Perfecto. O sea que yo ya tengo este valor y tengo este valor. O sea que la ecuación, teniendo en cuenta esto, se convierte en x menos 0 al cuadrado es igual a 4p y menos 14. Este 0 lo puedo quitar y me queda de esta manera. ¿Qué me falta determinar de esta ecuación? Pues me falta saber cuánto vale p. Para poder saber cuánto vale p, pues voy a hacer lo siguiente. En esta gráfica, yo tengo ahí este punto, lo conozco, este punto lo conozco. Yo lo puedo determinar gráficamente. ¿Cómo? Mira, empecemos con este. ¿Cuál es el valor de x en este punto? A ver, pues la distancia que hay entre este señor y este señor, la distancia horizontal. Si de aquí a acá hay 100 metros, pues esta va a ser la mitad, o sea que esta distancia x vale 50. Ahora, ¿cuál es el siguiente número? Pues el siguiente número es la altura. ¿Cuál es la altura de este punto? Pues de acá hasta acá, que es uno de las dos, eso lo llamamos torres, es una altura de 20. O sea que este punto lo conozco. Esto es x y esto es y. Las coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto son 50 también, pero a la izquierda, menos 50, y altura otra vez 20. O sea, usted tiene un punto 1, tiene el vértice y tiene un punto 2. Vamos a tomar en particular las coordenadas del punto 2, que son 50,20. Y lo van a reemplazar en esta expresión. Lo van a reemplazar en esta expresión. Y al reemplazarlo, pues van a obtener lo siguiente. X vale 50. 4p. ¿Y cuánto vale? Y vale 20. ¿Listo? Entonces, ustedes van a hacer los cálculos de acá. ¿Para qué? Para con este señor obtener el valor de la p. Perdón, no es 4, qué pena, no es 4. Sí, con este proceso, ustedes determinan el valor de p. Determinado el valor de p, pues lo escribo acá. Y ya, de esa forma, pues ya conozco la ecuación canónica de esa parábola. Voy a suponer, otra vez, supongamos, no lo voy a hacer porque ustedes lo deben hacer. Supongamos que el p dio 2. ¿Qué decía la ecuación? La ecuación decía x al cuadrado, 4p, y menos 14. Ahora, como la p, con este supuesto, ojo, supuesto, que la p vale 2,
pues va a quedar x al cuadrado igual a 4p, pero aquí esto vale 2, y menos 14. Este producto pues da 8. Y ya me queda la ecuación canónica de esa parábola. ¿Listo? Bueno, ¿por qué hay que hacer todo esto? Pues todo esto hay que hacerlo porque la pregunta que me formula ese ejercicio 5 es, bueno, no debía haberla quitado porque ahí ya estaba, creo. Sí, ahí estaba, qué pena. Listo. Te lo pongo acá. Listo. ¿Por qué tengo que hacer todo eso? Pues porque yo necesito saber la longitud, dice, hay la longitud del tirante situado a 36 metros a la derecha del punto más bajo del cable principal. Bueno, aquí más que longitud, digamos, son las coordenadas, ¿sí? Porque según este dibujo, no, perdón, sí, la longitud, qué pena. Porque yo solo sé que este tirante es a 36 metros hacia la derecha. Entonces, de este señor, este punto que está acá, es el punto de este tirante. Aquí todo esto ya muy... La coordenada de este punto es, yo sé que de acá hasta acá horizontalmente hay 36, pero no sé cuánto hay de acá hasta acá, es decir, no sé el valor de y. Entonces, yo tengo la siguiente información. De ese tirante que está, se llama así, ese punto es 36 en X y este en Y. Entonces, yo tengo que coger esta información y tengo que coger esta información de la ecuación para poder determinar el valor de la Y. Algo similar a lo que hice para determinar el valor de la P. Entonces, acá dice X a la 2. Entonces, X vale ¿cuánto? 36. Pero lo tengo que elevar al cuadrado. Esto es igual a 8. ¿Y cuánto es? Pues Y es la incógnita, no lo sé. Menos 14. A partir de aquí, usted tiene que hacer los procesos y despejar para finalmente calcular el valor de Y, donde este valor de Y es la altura del tirante. ¿Listo? Y de esa manera, pues usted ya resuelve ese ejercicio 5, ¿de acuerdo? Entonces, hoy están muy callados, pero entonces esa sería ya digamos, las pautas para poder resolver esos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues miran digamos, siguen el proceso del ejercicio que les correspondió y bueno, ahí estoy pendiente si tienen una pregunta en ese proceso. Recuerden que tenemos un poquito más de una semana para presentar el trabajo, pues ahí tienen bastante tiempo para terminarlo, ¿listo? Igual estoy pendiente de las dudas que tengan, ¿listo? Entonces, por hoy no es más. Buena noche, buena tarde, perdón, y gracias por su atención. Sí, María, ¿vas a decir algo? No, es que le voy a compartir algo al foro, una imagen. ¿Será que me puedes revisar eso? Pero entonces envíamela al Teams. El foro ahorita no alcanza a mirarlo. Pero envíamela al Teams en este momento. Al chat De Microsoft Teams, sí. Ok. Listo, entonces así quedamos. Preciados estudiantes, entonces estamos en contacto. Voy a subir de una vez la grabación, ¿listo? Buena tarde. Chao, chao.